Me llamo Marina y todavía me cuesta admitirlo. La decisión que tomé hace un año no fue un impulso. Fue el primer acto de amor real que tuve conmigo misma. Si alguien miraba nuestra vida desde afuera, habría dicho que yo vivía dentro de una postal. 5 años casada con Pedro, un departamento bonito en una zona tranquila, cenas con amigos los viernes, vino tinto, risas correctas. Él con su carrera impecable, yo con la mía, ordenada y en crecimiento. El paquete completo. Pero hay perfecciones que solo existen para los demás. Al principio, Pedro me parecía fascinante. Era inteligente, ambicioso, de esos hombres que entran a una habitación y todos lo notan. Aunque él finja que no le importa. Tenía un humor seco, rápido, capaz de encender una mesa entera. Yo me enamoré de esa chispa y de una promesa silenciosa. Con el tiempo se ablandará conmigo. Me convencí de que su falta de cariño era solo timidez, o educación, o estrés. Me dije que el amor no siempre grita, a veces susurra, así que yo susurré por los dos. Yo ponía la mano en su espalda cuando pasaba, dejaba notas pequeñitas en el refrigerador, compraba su pan favorito, lo esperaba con la cena caliente, le preguntaba por su día con atención sincera, y él respondía como si yo fuera una notificación más, algo que se marca y se borra. Los primeros olvidos eran normales, una fecha, un detalle, una promesa vaga. Después se volvieron costumbre. Las conversaciones que antes fluían se transformaron en un inventario de palabras. Sí. Luego. No puedo. Estoy cansado. A veces yo hablaba y él no levantaba la vista del celular, como si mi voz fuera un ruido de fondo. El trabajo venía primero, luego sus amigos, luego cualquier cosa. ¿Y yo? Yo era el espacio entre todo eso. Una presencia doméstica, una sombra que organizaba la vida para que él pudiera vivirla sin tropezar. Recuerdo una noche muy clara, como esas escenas que se te quedan grabadas por la crudeza de lo simple. Estábamos en la mesa, la luz amarilla cayendo sobre los platos. El silencio era un tercero sentado con nosotros. No era un silencio íntimo, de complicidad. Era un silencio pesado, lleno de cosas que ninguno decía porque decirlas rompería el vidrio. Lo miré buscando al hombre que me había elegido, y lo que encontré me asustó. Me sentía sola, estando acompañada. Esa sensación creció dentro de mí como una grieta en porcelana, pequeña al principio, casi invisible, hasta que un día la ves y sabes que si alguien toca el borde equivocado, todo se parte. Yo sabía que algo tenía que cambiar, pero me daba miedo. ¿Cómo renuncias a una vida que se ve bien? ¿Cómo cargas con el juicio ajeno, con la culpa aprendida, con la idea de que si aguantas un poco más, mejora? Entonces, un sábado en el que Pedro se había ido a otro viaje de trabajo, la casa se sintió más grande y más fría. El aire estaba quieto. Mi propia respiración me molestaba. Yo caminaba descalza por el piso y hasta ese detalle, la sensación del suelo bajo mis pies, me pareció un recordatorio. Yo seguía ahí, yo existía, aunque para él fuera casi invisible. Ese día me llamó Lucy, una amiga de años, de esas que no te maquillan la verdad. Marina, ¿por qué no adoptas un perro? Me soltó. Un compañero de verdad, uno que te obligue a salir de tu cabeza. Me reí, como si fuera una idea loca. Un perro grande. Sonaba a compromiso, a responsabilidad, a otra cosa que cuidar, pero había algo dentro de mí, un huequito desesperado, que reaccionó como si por fin alguien hubiera dicho en voz alta lo que mi cuerpo pedía. Calor, presencia, rutina viva, compañía. Ese mismo día, sin pensarlo demasiado, o tal vez pensándolo desde hace años, fui a un refugio. Era un lugar sencillo, con jaulas alineadas y un ruido constante de ladridos, colas golpeando metal, llantos, esperanza. Una señora con camiseta manchada de jabón me acompañó por los pasillos. Yo intentaba mantener el corazón en su lugar, como si no quisiera encariñarme todavía. Hasta que lo vi, un cachorro de Rottweiler oscuro como café recién cargado, con ojos marrones profundos que parecían entender cosas que yo ni siquiera me atrevía a decir.
Tenía las patas enormes, desproporcionadas, como si ya estuviera prometiendo el tamaño que un día tendría. No saltaba histérico como otros, estaba sentado, observando, sereno, curioso, y cuando me agaché frente a él, no dudó. Se acercó y apoyó sus patitas en mis piernas, como si firmara un contrato silencioso. Me eligió. Ahí, lo juro, algo dentro de mí se acomodó, como cuando por fin respiras hondo después de aguantar demasiado. ¿Cómo se llama?, pregunté, con la voz más suave de lo que esperaba. Le pusimos Luca, dijo la señora. Lo dejaron en una caja, pero es un amor. Y listo, muy listo. Luca me miró fijo. Yo sentí una tibieza rara subir por el pecho. No era romanticismo, era algo más básico, ser vista. Firmé papeles con manos temblorosas. Compré una correa, un collar sencillo y un platito azul. Me llevé a Luca en el asiento de copiloto, envuelto en una toalla. En el semáforo, me tocó la pierna con el hocico y yo, sin querer, sonreí como hacía tiempo no sonreía, de verdad. Cuando Pedro llegó esa noche, vio la escena como si yo hubiera traído un problema con pulgas. ¿Un perro? ¿En serio, Marina?, dijo, frunciendo el ceño. ¿Sabes el trabajo que eso va a dar? Yo le acaricié la cabeza a Luca. El cachorro apoyó su cuerpo contra mi pantorrilla. Sentí el calorcito, esa confianza inmediata. Sí, respondí. Y va a valer la pena. Pedro soltó una risa corta, sin humor. No tengo tiempo para esto. Yo tampoco, pensé. Pero no lo dije. Todavía no. Esa primera semana fue un caos hermoso. Luca se despertaba temprano, lloriqueando como si el mundo terminara si yo no me levantaba. Me obligó a salir a la calle con el cabello recogido a medias, con ropa cómoda, a veces con un vestido simple y sandalias, sintiendo el aire fresco en las piernas, en los tobillos. Había algo extrañamente íntimo en volver a sentir mi cuerpo sin prisa, el roce del viento, el ritmo de mis pasos, la correa en la mano, la vida pasando a mi lado. Y en casa, Luca era presencia. Si yo me sentaba, él venía. Si yo suspiraba, él me miraba. Si yo me hundía en el sofá, él se acomodaba cerca como un guardián torpe y dulce. Pedro, en cambio, era distancia. Entraba, se quitaba los zapatos, abría la laptop. A veces ni saludaba bien. Cuando Luca intentaba acercarse, Pedro lo evitaba con el pie, como si el cariño fuera un estorbo. «Que no se suba al sillón», ordenaba, «y que no se acostumbre a estar pegado a ti, pegado a mí». La frase me rozó por dentro de una forma rara, como celos mal disfrazados de reglas. Yo apreté la correa entre los dedos y miré a Luca. Él me devolvió la mirada con esa calma que parecía decir, «Tranquila, yo estoy aquí». Esa noche, antes de dormir, yo estaba en el pasillo, descalza otra vez, con Luca sentado a mi lado. Pedro ya se había encerrado en el cuarto con la computadora. Yo escuché el tecleo como un reloj insistente. Me agaché y acaricié el cuello del cachorro. Su pelaje era suave, tibio. Sentí una especie de alivio, casi vergonzoso, como si el simple acto de tocarlo me devolviera algo mío. Luca apoyó la cabeza contra mi pierna, pesado, confiado, y entonces, como una punzada de claridad, me di cuenta de algo que me dejó helada. Yo estaba empezando a respirar. Gracias a él. No a mi esposo. No a mi casa. No a la vida perfecta. A un cachorro que me había elegido en un refugio. Esa madrugada, cuando por fin me acosté, escuché un ruido suave. Luca se coló cerca de la puerta del cuarto. Pedro no dijo nada. Yo tampoco. Pero en la oscuridad, con el cuerpo cansado y el corazón inquieto, sentí que una nueva línea se estaba dibujando en mi vida, una línea que iba a dividirlo todo. Y antes de dormirme, tuve un pensamiento que me asustó por lo cierto. Si Pedro me pidiera elegir, ¿yo sabría qué responder? Las semanas siguientes se deslizaron con una extraña mezcla de calma y tensión. Luca crecía rápido, no solo en tamaño, sino en presencia. Su cuerpo ya no era el de un cachorro torpe. Había en él una firmeza nueva, un peso real cuando se acomodaba junto a mí, como si supiera exactamente dónde encajar.
A veces se recostaba contra mis piernas mientras yo trabajaba en la mesa del comedor, y ese contacto constante, su calor, su respiración pausada, me provocaba una sensación íntima, casi indecente, de lo bien que me hacía sentir acompañada. Yo también estaba cambiando. Empecé a vestirme distinto, no para salir, sino para mí. Vestidos ligeros que rozaban la piel al caminar por la casa, sandalias bajas que dejaban mis pies libres, el cabello suelto más seguido. Había algo casi ritual en esas pequeñas elecciones, como si cada detalle fuera una forma de reclamar mi cuerpo, mi espacio. Luca me seguía con la mirada, atento, y cuando me sentaba, venía a apoyar la cabeza sobre mi muslo, justo ahí, firme. A veces mis dedos se perdían en su pelaje sin que me diera cuenta, y ese gesto repetido se volvía un ancla contra el ruido interior. Pedro, en cambio, se volvía más rígido. «Ese perro está demasiado encima de ti», comentó una noche sin mirarme. «No es normal». Yo levanté la vista. Luca estaba acostado a mis pies, tranquilo. «Solo es cariñoso». «Es un animal, Marina». La palabra animal cayó pesada, como si intentara reducir algo que yo sentía grande. No respondí. Había aprendido que cualquier explicación era recibida como exageración. Pedro no preguntaba cómo me sentía, solo señalaba lo que le molestaba. Las cenas se volvieron silenciosas. Yo comía despacio, saboreando cada cosa, como si fuera un acto consciente de estar presente. Pedro tecleaba en el celular, revisaba correos, mensajes. A veces me preguntaba si él notaba el sonido de mis cubiertos, mi respiración, el leve cruce de mis piernas bajo la mesa. Yo sí lo notaba todo. Demasiado. Una noche, mientras me cambiaba en el cuarto, sentí una incomodidad extraña. Me di cuenta de que llevaba tiempo sin que nadie me mirara de verdad. Me puse un camisón sencillo, de tela suave, que caía libre sobre mi cuerpo. No tenía encajes ni provocaciones. Aún así, al verme en el espejo, sentí algo parecido al deseo de ser vista. No por validación, sino por existencia. Salí del cuarto. Pedro estaba en la sala con la laptop. Ni levantó la cabeza. Me senté en el sofá. Luca subió conmigo y apoyó el hocico en mi regazo. Sus ojos marrones se encontraron con los míos, atentos, leales. Yo apoyé la mano sobre su cabeza y sentí esa descarga pequeña y reconfortante. No estaba sola. «No lo acostumbres a eso», dijo Pedro seco. «Después no vas a poder quitártelo de encima, como si yo quisiera quitármelo», pensé. Esa noche dormimos separados por una pared invisible. Pedro se quedó trabajando hasta tarde. Yo me acosté temprano. Luca se acomodó cerca de la cama, como si vigilara. Cuando apagué la luz, sentí un nudo en el pecho, una mezcla de tristeza y claridad. El silencio ya no era solo ausencia de palabras, tenía forma. Era un espacio donde yo empezaba a verme con más nitidez que nunca. Los días siguientes, Pedro comenzó a quejarse de cosas pequeñas, los pelos en el sofá, el olor de la comida del perro, el tiempo que yo perdía paseándolo. Yo escuchaba, asentía, pero por dentro algo se cerraba. Luca, en cambio, parecía afinarse a mis estados. Si yo estaba cansada, se quedaba quieto. Si estaba inquieta, me seguía. En las tardes, cuando el sol entraba por la ventana y yo me sentaba en el piso a estirarme, él se acercaba y se recostaba a mi lado, su costado tocando el mío. Ese contacto simple, continuo, tenía algo profundamente calmante, casi terapéutico. Una noche, el quiebre empezó a anunciarse sin gritos. Yo estaba en el sofá, con Luca a mis pies, la televisión encendida sin que yo prestara atención. Pedro salió del cuarto, cerró la laptop con un golpe seco y me miró por primera vez en horas. ¿No crees que estás dándole demasiada atención a ese perro? Me quedé en silencio. Sentí cómo la pregunta se acomodaba dentro de mí, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Demasiada? ¿Comparado con qué? Respondí con la voz baja. Pedro frunció el ceño. Comparado conmigo. Lo miré de verdad, y por primera vez no sentí culpa, sino una calma extraña, peligrosa. Tal vez deberías preguntarte, dije,
¿Por qué él me da algo que tú no? El aire se tensó. Pedro me observó como si no me reconociera. Abrió la boca. La cerró. No hubo excusas, ni risas, ni desvíos, solo un silencio espeso. Yo no intenté arreglarlo. Me levanté despacio, apagué la televisión y caminé hacia el cuarto. Luca se levantó conmigo, fiel. Cuando me acosté, sentí su cuerpo acomodarse cerca, su presencia firme. Cerré los ojos con una certeza que me estremeció. Yo ya no estaba dispuesta a mendigar atención, y aunque todavía no lo decía en voz alta, algo dentro de mí ya estaba eligiendo. Después de aquella noche, algo se rompió definitivamente, aunque nadie levantó la voz. Pedro se volvió más frío, más meticuloso en su distancia. Ya no discutía, observaba, como si estuviera evaluando un problema que debía resolverse. Yo, en cambio, sentía una calma rara, tensa, como la quietud antes de una tormenta que sabes que no puedes evitar. Luca ya no era un cachorro. Su cuerpo fuerte ocupaba espacio con naturalidad. Cuando caminábamos por el barrio, la gente lo miraba con respeto y curiosidad. Yo llevaba vestidos simples, a veces ceñidos a la cintura, otras sueltos y ligeros, sandalias que marcaban el ritmo de mis pasos. Había aprendido a disfrutar esas caminatas, el roce del sol en los brazos, la seguridad de la correa firme en la mano, la sensación de que mi cuerpo volvía a ser mío. Luca caminaba a mi lado, atento, orgulloso, como si supiera que me estaba acompañando en algo más grande que un simple paseo. En casa, Pedro empezó a marcar territorio. «Ese perro no entra al cuarto», dijo una mañana sin mirarme. «Siempre se queda afuera», respondí. «Pues que se quede más lejos», insistió. «No quiero sentirlo cerca todo el tiempo». No era Luca lo que le molestaba. Era mi tranquilidad. Las discusiones se volvieron pequeñas y constantes, como gotas que erosionan piedra. Yo ya no intentaba convencerlo ni justificarme. Me limitaba a escucharlo con una atención nueva, distante, casi analítica. Empecé a notar gestos que antes normalizaba, cómo interrumpía, cómo desestimaba mis palabras, cómo sus críticas siempre encontraban la forma de hacerme sentir demasiado. Una tarde, mientras preparaba café, llevaba un vestido sencillo de algodón y el cabello recogido de cualquier forma. Luca estaba recostado cerca, siguiendo cada movimiento. Pedro me miró con una expresión que mezclaba fastidio y algo más, algo que no supe identificar de inmediato. «Desde que llegó ese perro, ya no eres la misma», dijo. Apoyé la taza en la mesa. «Tienes razón». Esperaba que continuara, que se defendiera, pero se quedó en silencio. Esa fue la primera vez que sentí que él también sabía que algo se le estaba escapando de las manos. Esa noche, el quiebre tomó forma. Yo estaba sentada en el sofá, descalza, con Luca apoyando la cabeza sobre mis piernas. La televisión encendida iluminaba la sala con colores suaves. Mis dedos recorrían distraídos el pelaje de su cuello, ese gesto automático que ya se había vuelto refugio. Pedro salió del cuarto con el celular en la mano. Se detuvo, nos miró. «Esto no puede seguir así», dijo, seco. Levanté la vista. No sentí miedo. «¿Así cómo?» «Tú y ese perro», respondió. «Es absurdo. Estás cruzando límites». Me incorporé un poco. Luca se movió, atento, pero tranquilo. «No estoy cruzando nada», dije. «Estoy viviendo». Pedro soltó una risa corta, amarga. «Entonces elige», dijo de golpe. «O el perro se va, o me voy yo». El silencio fue inmediato. No pesado. Claro. Yo lo miré sin urgencia, sin pánico, sin esa necesidad antigua de salvarlo todo. Sentí algo muy distinto. Alivio. Como si por fin hubiera dicho en voz alta lo que llevaba meses flotando entre nosotros. «Creo que ya sabes la respuesta», dije con una calma que incluso a mí me sorprendió. Pedro abrió los ojos, incrédulo. «¿Me estás dejando por un perro?» Negué despacio, casi con ternura. «No, Pedro», respondí. «Me estoy eligiendo a mí». Hubo un segundo en el que pensé que gritaría, que diría algo hiriente. Pero no. Se quedó quieto,
como si no supiera qué hacer con una mujer que ya no estaba dispuesta a doblarse. Caminó hacia el cuarto, tomó una mochila, empezó a meter cosas sin orden. Yo no lo seguí. Me quedé sentada. Luca no se movió de mi lado. Cuando Pedro pasó por la puerta, se detuvo. «Te vas a arrepentir», dijo. Lo miré una última vez. «Tal vez», respondí. «Pero no hoy». La puerta se cerró. El sonido fue seco, definitivo. Yo solté el aire que llevaba años conteniendo. Sentí un temblor leve en las manos, no de miedo, sino de descarga. Me incliné y abracé el cuello de Luca. Él apoyó su cuerpo contra el mío, fuerte, presente, envolviéndome con ese calor que no pide explicaciones. Me quedé así un rato, sentada en el suelo, con la espalda contra el sofá, el rostro apoyado en su pelaje. Esa noche dormí sola por primera vez en mucho tiempo. Y, paradójicamente, no me sentí sola. Antes de apagar la luz, pensé que lo más difícil ya había pasado. No sabía aún cuánto dolería reconstruirse, ni que alguien del pasado estaba a punto de reaparecer con preguntas que yo no esperaba responder. Los primeros días después de que Pedro se fue tuvieron un silencio distinto. No era el silencio tenso de antes, cargado de reproches no dichos. Era un silencio limpio, casi amable, y justamente por eso, inquietante. La casa seguía siendo la misma, pero yo no. Me despertaba temprano con Luca empujando suavemente mi mano con el hocico. Ya no había suspiros molestos ni teclas golpeando la madrugada. Me levantaba con camisones ligeros, a veces sin prisa, sintiendo el piso frío bajo los pies, el cuerpo desperezándose sin culpa. Luca caminaba detrás de mí como una sombra fiel. En la cocina, mientras preparaba café, él se sentaba cerca, observando cada movimiento como si fuera importante. Y lo era. Empecé a notar cosas nuevas en mí. Cómo me miraba en el espejo sin apuro, cómo elegía vestidos suaves que caían sobre mi piel, cómo me gustaba sentir el sol en las piernas durante los paseos largos. Había algo íntimo en volver a habitar mi cuerpo sin miedo, sin esperar aprobación. Pero la calma también trae preguntas. Una tarde, mientras caminaba con Luca por una calle arbolada del barrio, sentí esa punzada conocida en el pecho. No era tristeza, era memoria. Pensé en los años compartidos, en las versiones de mí que intentaron ser suficientes. Me detuve un momento. Luca se sentó a mi lado, atento. Apoyé la mano sobre su lomo y respiré profundo. «Estoy bien», me dije en voz baja. De verdad. Esa misma noche, mientras me acomodaba en el sofá con una manta liviana y Luca recostado contra mis piernas, sonó el teléfono, un número que no reconocía. No respondí de inmediato. Algo dentro de mí dudó. Luca levantó la cabeza, alerta. Finalmente contesté. «¿Marina?» La voz me recorrió la espalda como un eco del pasado. «¿Quién habla?» «Soy Daniel». El nombre cayó con peso. Daniel. Un amigo de la universidad. Alguien que, en otro tiempo, había sido peligroso sin tocarme nunca. Silencio breve. «Lucía me dijo que estabas sola ahora», continuó. «Pensé que quizá te vendría bien escuchar una voz conocida». No respondí enseguida. Sentí el calor de Luca, su respiración constante. Mi cuerpo estaba tranquilo, pero mi mente, despierta. «Estoy bien», dije. «Pero gracias». Daniel rió suavemente. «Siempre dices eso». Colgamos pocos minutos después. Nada explícito, nada incorrecto. Pero cuando dejé el teléfono sobre la mesa, supe que algo se había movido. Esa noche tardé en dormir. No por deseo, sino por conciencia. Me di cuenta de algo incómodo. Durante años había vivido en contención, en espera. Ahora que era libre, el mundo no me pedía nada, pero me ofrecía posibilidades, y eso daba vértigo. Luca se acomodó más cerca de la cama. Yo estiré la pierna y sentí su cuerpo firme junto al mío. Cerré los ojos. No había confusión, pero sí una pregunta flotando en la oscuridad. ¿Estoy lista para sentir algo más? ¿Sin perderme otra vez? A la mañana siguiente, encontré un mensaje nuevo en el celular. Solo quería saber si te gustaría tomar un café algún día, sin expectativas. Miré la pantalla.
Luego miré a Luca. Él me observaba con esos ojos tranquilos, sin juicio. Sonreí apenas. No respondí todavía, porque entendí algo fundamental. Esta vez, yo iba a marcar el ritmo, y aunque creía haber cerrado el capítulo más doloroso de mi vida, aún no sabía que el verdadero enfrentamiento no sería con un hombre, sino conmigo misma. El café con Daniel ocurrió una semana después, no porque yo estuviera ansiosa, sino porque ya no huía. Elegí un vestido sencillo, de esos que no buscan llamar la atención pero terminan haciéndolo igual. Tela ligera, caída suave sobre las caderas, sandalias que dejaban mis pies libres. Me miré al espejo y reconocí algo nuevo en mi postura. No estaba tratando de agradar, estaba presente. Lucas se quedó en casa, echado cerca de la puerta, observándome con esa calma que parecía una bendición silenciosa. El café era pequeño, con mesas afuera. Daniel ya estaba ahí cuando llegué. Se levantó al verme, sonrió con cierta cautela, como si también él supiera que ese encuentro no era trivial. Hablamos de cosas simples, el trabajo, la ciudad, recuerdos vagos de otra época. No hubo insinuaciones directas, ni palabras fuera de lugar. Pero había tensión, de esa que no se nombra, y aún así se siente. Cuando se inclinaba un poco hacia adelante para escucharme, cuando su mirada se detenía apenas un segundo más de lo necesario, yo sentía mi cuerpo reaccionar de una forma tranquila, consciente, sin vértigo, y eso me sorprendió. No era dependencia, no era urgencia, era posibilidad. Cuando me despedí, Daniel no intentó tocarme, solo dijo: «Me alegra verte así, Marina, más tú». Caminé de regreso a casa con el sol bajando despacio. Pensé en Pedro, en lo que fui, en lo que aguanté. Pensé en Luca, en su presencia firme, en cómo me había enseñado algo básico y poderoso: el amor no duele cuando es real. Esa noche, sentada en el suelo de la sala, Luca apoyó su cabeza pesada sobre mi muslo. Yo pasé los dedos por su cuello, despacio, sintiendo cómo el día se acomodaba dentro de mí. No había culpa. No había euforia, solo una claridad nueva. Tomé el celular, miré el mensaje pendiente de Daniel. No respondí. En cambio, escribí algo distinto, algo que llevaba tiempo evitando, un correo breve, directo, a Pedro. No para volver, no para discutir, solo para cerrar. Espero que estés bien. Yo lo estoy. Te deseo lo mismo. Lo envié. Sentí un pequeño temblor, y luego paz. Pero justo cuando dejé el teléfono sobre la mesa, sonó el timbre. Lucas se levantó de inmediato, alerta. Caminó hacia la puerta, firme. Yo me quedé quieta, el corazón latiendo con fuerza. No esperaba a nadie. Miré la hora. Tarde. El timbre volvió a sonar. Me acerqué despacio. Lucas se colocó delante de mí, protector. Apoyé la mano en su lomo y abrí apenas. Del otro lado, bajo la luz del pasillo, estaba Pedro, más delgado, más cansado, con una expresión que no le había visto nunca. «Solo necesito hablar», dijo. 5 minutos. Yo lo miré. Luego miré a Luca. Sentí el peso exacto de ese instante, el pasado tocando la puerta, el presente sosteniéndome desde atrás, y un futuro que aún no había decidido. No respondí de inmediato, porque entendí que la historia no se trataba de elegir entre hombres, ni siquiera entre quedarse o irse. Se trataba de algo más profundo. Y mientras sostenía la puerta entreabierta, supe que la verdadera pregunta no era qué quería Pedro, ni qué quería Daniel, era quién sería yo cuando volviera a cerrarla.